Bienvenidos a Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González y su gran equipo de colaboradores. Quédate en la señal de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. ¿Qué tal, amigos del programa Ecología, Cultura y Algo Más? Me encuentro en este momento muy acompañado en este Día Nacional del Árbol, este día jueves 13 de julio del 2023, y me encuentro con la doctora Felisa Ramos Farías. Así está bien. ¿Cómo estás, doctora? Me da mucho saludarte. El gusto es mío, qué bueno, le agradezco mucho la invitación aquí en compañía también de mi querido amigo, el biólogo Carlos Huerta. Y bueno, vamos a empezar con este programa especial para conmemorar el Día del Árbol. Así es, estábamos festejando pues el Día Nacional del Árbol, y en este precioso lugar que es la Casa Hogar, en la congregación del 20 de noviembre, palabra de los niños de la palabra, ¿no? Peregrinos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Ya ves? Bueno, nos encontramos en estas instalaciones de este centro muy importante para la sociedad, en donde se resguardan pues niños. Pero bueno, estamos precisamente en este lugar que es el jardín del centro, del orfanato de aquí de la congregación 20 de noviembre. Pero en ese día sí me gustaría platicar un poquito sobre qué importancia tiene para ustedes el tema de que se esté reconociendo sobre todo el servicio que presta un árbol. Bueno, simplemente si los árboles no existieran, y aparte también todas las plantas, ¿verdad? Pero en particular los árboles, pues la vida como la conocemos no existiría, ¿verdad? O quizá en formas muy primitivas, pero el humano para nada, no podemos vivir sin ese sustento, ya que los árboles no solamente nos dan sombra, como mucha gente pudiera pensar, nos dan muchísimos beneficios, como pueden ser limpieza del ambiente, limpieza del agua, del aire, nos proporcionan hábitat para muchas otras especies, aves, por ejemplo, u otras plantas que crecen sobre de ellos, nos pueden dar alimento, nos pueden dar medicina, fibras, condimentos, una serie de beneficios, además de los beneficios ecosistémicos, ¿verdad? Que son captadores de agua, impiden la erosión y muchos beneficios más que vamos a ir mencionando a través de este programa. Entonces, que se reconozca un día como Día del Árbol es como para hacer conciencia de la importancia que estos organismos tienen, ¿no? Y tomar acciones sobre todo, no solamente un día, sino todos los días del año. Efectivamente, los árboles son parte esencial de la naturaleza. Algo muy importante, pues la sombra que nos proporcionan, la frescura del clima, del ambiente, la humedad y muchísimos más beneficios que podemos encontrar. Algo que yo admiro mucho de los árboles es su edad, porque nacen pequeñitos, diminutos, poco a poco en el tiempo van forjándose hasta que llegan a ser pues algo sensacional, algo esplendoroso, de gran magnitud. Y muchas veces pues no consideramos esto importante, porque talamos árboles, los derribamos, los cortamos las ramas y los afectamos sin darnos cuenta de todo el tiempo que han tenido que ocurrir para que este árbol pues llegue a tener esta forma, esa dimensión, y es algo que debemos nosotros los humanos valorar, considerar, porque todos los beneficios que tiene un árbol y la edad, él es un ser vivo también, como nosotros los humanos. Es algo impresionante que muchas personas pues consideren que los árboles o las plantas son objetos inanimados. Doctora Felisa, pues la verdad, como seres humanos no hemos entendido, no hemos comprendido la importancia que tienen los árboles, llámese en bosques, llámese en selvas, bueno, en cualquier lugar de nuestro planeta. Sin los árboles no fuéramos nada, no se creara el oxígeno, no se combatiera el dióxido de carbono. Así es que la humanidad depende de los árboles. ¿Qué está pasando? Hemos perdido la conciencia de las bondades de la naturaleza. Para tu concepto, ¿qué es lo que está pasando?
Pues precisamente eso, que nos hemos desconectado de la naturaleza, nos hemos metido en un falso desarrollo en donde los árboles han ido perdiendo importancia, siendo que, como bien decía el biólogo Carlos, el humano es el que debe tomar acciones. ¿Por qué? Porque pues somos los que podemos hacerlo, somos los que hemos destruido principalmente todos estos ecosistemas, ¿no? Porque todas las demás especies lo hemos visto, y sobre todo los que hemos estudiado biología, seguimos estudiando, todas las especies han vivido en equilibrio, pero llega el hombre y empieza a destruir. Incluso hay personas que dicen, ya dejé el terreno bien bonito porque ya está pelón, ya lo limpié, y entonces tenemos esos conceptos equivocados, y por supuesto tenemos una labor como biólogos, pero también toda la sociedad debe hacer conciencia. Yo creo que la está haciendo en este momento, porque estamos padeciendo ya esa crisis, estos calores, que las altas temperaturas que se han vivido a nivel mundial. O sea, los glaciares se están derritiendo, los mares están subiendo su temperatura, y a veces uno dice, bueno, medio grado, pues no es nada para nosotros quizá, que soportamos temperaturas bastante, digamos, elevadas a lo que sería el promedio normal, pero hay especies muy sensibles que viven en los cuerpos de agua, como los reptiles, los anfibios, que medio grado que se suba la temperatura significa extinción de ese organismo en ese lugar, y así vamos perdiendo especies y muchas otras consecuencias que se vienen dando por estas altas temperaturas, en donde los árboles mitigan en gran medida este problema ambiental. Los árboles pues van a proporcionar alimento para las aves, para los insectos, van a proporcionar espacio para otros vegetales, como es el caso de las orquídeas. Las plantas han desarrollado una forma de vida donde necesitan de los troncos, de las ramas de los árboles para vivir. Entonces dan origen a otros seres, se benefician, y hay así otras relaciones con hongos que hacen simbiosis, con bacterias, con lombrices de tierra. Entonces es todo un conjunto de seres que están allí involucrados, que se relacionan con los árboles, y que muchas de las veces pues las personas no se dan cuenta, no se percatan. Y derribar un árbol, pues es, como dice, limpiar, quitar, pero pues realmente estamos haciendo una afectación muy grave al suelo, al agua, al aire, al ecosistema en sí. Entonces sembrar árboles, tener árboles en un lugar, a un área verde, pues es algo muy enriquecedor, es algo que va a ayudar mucho a los ecosistemas, al equilibrio de la naturaleza, y sobre todo la salud de las personas. Es lo más interesante, que ellos no nos piden nada, pero nos dan muchísimo, la salud de todas las personas. Eso es muy importante, la salud de todas las personas. Ahora pasemos a otro rubro también, donde desgraciadamente como sociedad no hemos tenido esa visión, esa unidad para realizar en estos momentos que tanto se requiere el planeta, pues un trabajo social que se lleve a la reforestación. Hay muchos lugares que se deben de trabajar, se deben de recuperar, y bueno, hemos visto que el cambio climático es una realidad, ya nos rebasó, y en lo personal yo sí tengo todavía fe, confianza en el ser humano, pero obviamente hace falta que se involucren más las personas que pues de una u otra manera dirigen los destinos de un país. Así es que ojalá las instituciones, en este caso en México, que las instituciones puedan presentar proyectos de la mano con la sociedad. Hace falta que gobernadores, el presidente de la República, diputados, entiendan que un país rico es un país que tiene una biodiversidad. Esa es su verdadera riqueza, porque le va a dar calidad de vida a sus habitantes. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que dentro de los 3 órganos de gobierno, el tema del medio ambiente, el tema de la reforestación, el tema del respeto a la biodiversidad, a los árboles que nos dan un excelente servicio, se eleve como tema prioritario en la agenda política de cada sector político, para que de una u otra manera se involucre con la sociedad y sin buscar intereses personales, porque yo lo veo desde esta manera, mis queridos amigos. ¿De qué sirve que de una u otra manera de la noche a la mañana tengamos poder?
en un pueblo, en una sociedad, en un país, sí va a ser efímero. ¿Por qué? Porque estamos heredando un planeta totalmente destrozado por nosotros mismos. Ahí es donde nosotros debemos de hacer conciencia y también llamar a los académicos, a los universitarios, que independientemente de su preparación académica, que son los que conocen, los que saben, salgan al terreno también, salgan hacia la sociedad, a las colonias populares, a los ejidos, a los barrios, a las congregaciones, a trabajar. Veníamos viendo hace un momento el biólogo Carlos y su servidor, aquí por las colonias populares de Córdoba, cuántas azoteas hay que es puro cemento. Imagínense usted una educación y un programa de azotea verde, sería maravilloso. Todo eso cuenta. Si ya tenemos el terreno ocupado con una casa, pues hay que ponerle una azotea verde. Pero todo eso se requiere de capacitación, enseñanza, preparación. ¿Qué nos falta con nuestros gobernantes? ¿Qué es lo que necesitamos, doctora? Insistir, porque tiene usted toda la razón. El problema es que luego las personas que están al frente del gobierno no quieren invertir a largo plazo, porque eso no viste, eso no les da lucimiento. Entonces quieren obras inmediatas y además con una mala orientación. Entonces, bien lo acaba de decir, tenemos que involucrarnos todos para hacer una reforestación de manera responsable. ¿Sí? Hay muchas formas de hacerlo. Incluso si no tenemos espacios, terrenos en nuestras casas, se pueden hacer en macetas. O sea, hay muchas maneras de poder sembrar, de poder aprovechar, y esto de las azoteas verdes, pues ha sido una opción que no se ha aprovechado, ¿no? Entonces, pero necesitamos prepararnos, hacer las cosas bien, porque, bueno, de momento podemos sembrar árboles que no sabemos si van a dañar banquetas, no sabemos qué condiciones requieren. Algunas, por ejemplo, requieren que se siembren bajo las semillas, que se siembren bajo la sombra de otras especies que se conocen como nodrizas, para que les den condiciones de temperatura, de humedad, de sombra, y estas puedan prosperar. Porque si nada más llegamos y plantamos una semilla a pleno sol, y sobre todo si no vamos y la cuidamos, la regamos, la protegemos, pues al rato es seguro que esa planta no va a crecer, se va a morir, y fue en vano un esfuerzo, ¿no? Entonces hay que prepararnos, si queremos hacer las cosas, acercarse a las personas que sí saben cómo, documentarse. Afortunadamente ahora también tenemos mucha información en internet, que hay que saber distinguir que es buena información, y apoyarnos ahí también para tener tutoriales de cómo hacer las cosas, cómo sembrar una planta, en qué condiciones, qué requerimientos necesita para que lo hagamos de la manera correcta. Entonces, educación, esa es la palabra. Así es, necesitamos educación, necesitamos tener las maneras, las formas, el pensamiento para que se dirija hacia la conservación, hacia el manejo, hacia el uso de los recursos naturales en todos los aspectos. Y eso es algo muy importante, muy interesante en México, que exista la educación ambiental sobre todo. Y estos lugares pues son motivo para que pueda realizarse actividades diversas y que enseñen a las personas a apreciar la naturaleza, a cuidar los árboles, a valorarlos sobre todo, y responsabilizarse también de ellos. Las autoridades únicamente pues dan apoyo, quieren resolver algunos problemas, pero no se dan cuenta de la salud social. Nosotros como individuos pues venimos aquí a un lugar área verde, hacemos ejercicio, hacemos meditación, respiramos y tenemos nuestra salud personal, nuestra salud individual, y también traemos a la familia y hacemos ya un grupo mayor y tenemos esas ideas de mejorar nuestra salud. Entonces las autoridades, los estados tienen que tener también esa perspectiva, esa visión de establecer la salud pública, la salud social, además de la salud mental, que también es importante, y es otro aspecto que se debe de tratar también con mucho cuidado, la salud mental, cómo pensar de manera positiva para el beneficio de todos. Entonces la salud social es primordial, es importante también. Me permite un comentario. Lo que pasa también es que a veces esperamos que desde el gobierno salgan las iniciativas, y al gobierno a lo mejor no se le ocurre que eso hace falta. Entonces también como sociedad, como
como agrupaciones civiles, podemos pedir apoyo, o sea, hay que dar también, no todo nos va a llegar de manera gratuita. Entonces, bueno, podemos negociar qué propuestas tenemos, cómo podemos nosotros colaborar y pedir el apoyo y exigir también a los gobiernos que se involucren en estas actividades. Y sobre todo también la educación tiene que estar a nivel de la niñez, ahí es el semillero, esos son los que van a tomar más conciencia, porque a lo mejor los adultos ya quizá tenemos un pensamiento negativo tan arraigado o un desconocimiento que ya no queremos aprender más, pero los niños son una esponjita que pueden estar muy abiertos para tomar esta conciencia de mejorar el ambiente. Muy bien, doctora, pues unos conceptos muy interesantes, muy válidos, pero una de las principales acciones y actitudes la debemos, como ustedes lo dicen, de tomarla nosotros como sociedad. Nosotros debemos pensar en nuestras futuras generaciones, qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Por eso desde nuestras trincheras, desde nuestros hogares, debemos de empezar una nueva actitud, un nuevo proyecto para poder dejar una herencia sana y una calidad de vida. Mis queridos y estimados amigos, ¿les parece bien? Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Todavía vamos a presentar este libro y vamos a platicar más adelante también con otras personas que están en estos momentos en un evento del Día del Árbol y en un momento regresamos. ¿Les parece bien? Mucho gusto. Claro. Gracias. En un momento regresamos a Ecología, Cultura y algo más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Ya volvemos. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corver. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Con la mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Esto es un espacio publicitario de Radio Corver. Anúnciate con nosotros. Comunícate a nuestros teléfonos 271-126-9733. Las más deliciosas tortas de Córdoba las encuentras aquí, en Tortería Yael. Ven y comprueba el sabor y la calidad que tú te mereces. ¿Qué te parece probar una torta de pierna, de jamón, milanesa, manchego, queso de hebra, queso de puerco y carne enchilada? Ya se te hizo agua la boca, ¿verdad? Pues eso y más lo encuentras aquí, en Tortería Yael. Y además con la atención especial de Antonio y Roseli. Visítanos en la calle 16, esquina Avenida 31, frente al Colegio Jean Piaget, o mándanos un WhatsApp al 271-148-0376 y con gusto te atenderemos. Tortas Yael, las más ricas de Córdoba. No se haga. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones.
calle 18 frente a Hidrosistema, con teléfono 71-275-70 y avenida 13, esquina calle 8, frente al Parque Centenario, con teléfono 71-487-30, en Córdoba, Veracruz. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, por las plataformas de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta en Ecología, Cultura y Algo Más, con el licenciado Jorge Vélez González. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con ustedes en el programa especial de Ecología, Cultura y Algo Más. Bueno, y el día de hoy ya nos encontramos aquí en la cafetería de Paso Coyol, la Ecocafetería, aquí en Paso Coyol, donde puede usted venir a disfrutar un exquisito café. Y bueno, seguimos platicando con nuestros grandes amigos, la doctora, Felisa Ramón Farías, Carlos Huerta. Seguimos aquí platicando el tema, bueno, y estamos en este jueves 13 del 2023, pues celebrando el Día del Árbol, ¿no? Y ya estuvimos en las instalaciones del Orfanatorio Peregrinos de la Palabra de Dios, donde tienen un excelente trabajo de reforestación. Se quedó un evento del gobierno municipal y nosotros nos venimos aquí al Parque Ecológico de Paso Coyol para seguir pues trabajando con este programa y seguir comentando. Estábamos platicando hace un momento ya para concluir el tema, nos vamos ahora a lo cultural después. Estábamos platicando el tema de la necesidad de que la sociedad se involucre en lo particular y en lo colectivo, con la finalidad de poder realizar pues acciones en favor de nuestro planeta. ¿Y cuáles son una de las acciones? Una de las más importantes es la reforestación. Pero si usted desgraciadamente no tiene un espacio donde pueda usted tener un árbol en sus condiciones normales, naturales, también ahora existen otros conceptos como son las azoteas verdes. Yo quisiera que ustedes nos platicaran a nuestra audiencia, con la experiencia que tienen, con su perfil académico, la importancia de tener una azotea verde. ¿Qué ventajas, qué beneficios nos da la azotea verde? Bueno, es un espacio que podemos aprovechar para poder tener ahí plantas que son principalmente, pueden ser hortalizas o plantas medicinales, plantas que crecen a pleno sol, porque en una azotea verde van a recibir mucha iluminación y también debemos considerar la época en que esto se desarrolla. Entonces van a ser plantas de ciclos cortos que se pueden ir cambiando de acuerdo a la estación del año que vamos a tener, porque no va a ser lo mismo en invierno que en verano, ¿verdad? Entonces las temperaturas, la humedad y eso se tiene que considerar qué especies son las que soportan esas condiciones. Pero sobre todo, aparte de que podemos tener ahí una hortaliza, un condimento, vamos a tener frescura también en nuestra casa, ¿verdad? Porque va a ser un filtro y se puede implementar de diferentes maneras, porque si, por ejemplo, se puede poner una malla sombra y debajo de esa malla sombra entre el techo y la malla sombra se pueden colocar plantas que también tienen condiciones de menor iluminación. Entonces, es cosa de acercarse con las personas que diseñan estos jardines verdes y, por ejemplo, en el colegio de posgraduados han hecho trabajos de este tipo
y ahí pueden quizá tener asesorías o buscar en el internet, hay tantas oportunidades. Perdón, tiene una hormiguita por aquí. Sí, claro. No quiero que se lo coman las hormigas aquí a mi querido amigo. Entonces siempre va a haber una opción a quién acercarse, a quién preguntarle o dónde investigar para poder tener esta otra opción también de siembra. Y también podemos acercarnos a otros espacios. Hay tantos lugares que han sido donde se ha eliminado la vegetación y que siguen ahí como tierra estéril, digamos, lugares que no se ocupan, en donde podemos ir a sembrar, aunque no sea nuestro terreno, aunque quizá nosotros no vayamos a ver los frutos de esa especie, pero es un espacio que debemos aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero comentarles al respecto. Tener plantas en casa, pues es siempre el corredor, tenerlas en un lugar, por ejemplo en la cocina, en la recámara, tener una plantita ahí. Pero tener plantas en la parte de la azotea, pues es algo totalmente distinto, muy diferente. Y sobre todo el tipo de planta que vamos a tener ahí. Entonces debemos de saber que la azotea pues está expuesta a la intensidad de los rayos del sol. Y pues existen algunas plantas, como es el caso de las crasuláceas, los cactus, que pueden estar así en estas condiciones. No en cambio plantas como por ejemplo, gracias, las de hojas suaves, blandas, como las aráceas, pues esas no serían tan, espacios tan buenos para ellos, ¿no? Entonces es importante también conocer cuáles son las variedades, las especies de plantas. Y para ello pues existen libros, existen tutoriales, información en internet, o preguntar a un especialista sobre qué plantas podrían ser favorables para cultivar en las partes de las azoteas. Y también pues la finalidad que se tenga la persona. A veces quiere cultivar plantas que son comestibles, a veces frutales, a veces hojas, quizás también plantas curativas, medicinales o incluso hasta condimenticias. Entonces sí, también eso es importante saber para qué fines queremos tener estas plantas allí. Y lo interesante es que pues disminuyen la temperatura de la casa, conservan ahí un tanto el techo de la casa y se van a ahorrar el impermeabilizante. Muy bien amigos, pues continuamos. Gracias, efectivamente, la importancia de las azoteas verdes. Y bueno, estábamos aquí acomodándonos porque ya llegó nuestra compañera, la doctora Jacqueline Gueno, quien se está en estos momentos aquí acomodando. Y bueno, también vamos a pedirle que nos platique un poquito. Ya hemos estado en la jornada allá en el orfanatorio, donde platicamos muy ampliamente sobre la importancia del árbol. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que los árboles, pues sin los árboles no somos nada. Y quisiera que nos comentaras, doctora Jacqueline Gueno Heredia, que nos comentaras cuál es tu concepto del árbol, la importancia, los beneficios y qué debemos de hacer. Gracias, amigos. Pues, hola Carlos, hola Felisa, qué gusto verlos, Jorge. Amigos, pues efectivamente hoy conmemorando el Día del Árbol, pues el árbol es un ser vivo, ¿verdad? Si viéramos un concepto muy botánico, pues haríamos que es del reino vegetal. Sin embargo, yéndonos un poco más allá, pues es parte del entorno, es parte de quien nos da y nos provee como plantas verdes, pues el oxígeno, ¿no? Sin el cual no estaríamos aquí, y que además provee un montón de servicios ambientales, el árbol, ¿no? Los árboles en general, no nada más oxígeno, como ya escuché que decía el biólogo Carlos, ¿verdad? Pues las islas de temperatura que también modifican mucho, y porque siempre se está bien debajo de un árbol, ¿verdad? En su sombra, el enriquecimiento al suelo, la captación de agua, todo esto que es parte de los servicios ambientales que prestan los árboles, ¿no? Y sí, realmente sin ellos pues no seríamos nada, ¿no? Hoy también estuve con ustedes allá en la jornada que organizó el municipio. Bueno, yo fui como parte de representación del Consejo Municipal de Medio Ambiente,
que hemos estado trabajando con la bióloga Taide y otros compañeros de las cámaras y demás, pues en avalar y en soportar las iniciativas que tiene Taide y su equipo para trabajar en favor del ambiente en Córdoba. Entonces creo que es muy importante que la sociedad civil se sume, se siga sumando a las iniciativas que se tienen que desarrollar y que se están desarrollando en pro del ambiente en nuestra ciudad, porque sin la participación ciudadana tampoco se avanza lo que se debería de avanzar, ¿no? Entonces yo creo que este día es importante reflexionar en ese sentido también. ¿Qué estoy haciendo yo como sociedad civil desde el lugar donde estoy, desde el espacio que ocupo, con mi gente, con mis amigos, etcétera? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o puedo hacer para aprovechar, para favorecer nuestro ambiente, ¿no? Pues empezando por nuestro hermoso Parque Ecológico Paso Coyol. Sí, comentábamos ese tema muy importante que muchas veces las personas somos apáticas a participar y en organizarnos, pero también una de los exhortos es para que la gente individualmente, comentábamos, desde sus hogares, hay muchas formas de que tú puedes participar desde tu hogar, colaborar, aportar tu granito de arena. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debemos ser conscientes. Nuestros antepasados eran muy sabios, conocían perfectamente bien la importancia del árbol, ya sea en los bosques, en las selvas, en cualquier lugar. Por eso se generaba un respeto. Y bueno, ahora se tiene que, aparte de todas esas raíces, esa cultura, se tiene que generar un conocimiento, porque muchas veces, y aquí también lo comentábamos en el transcurso del programa, nos dedicamos a sembrar por sembrar, ¿no? Entonces hay que saber qué tipo de árboles son nativos, que son los que más nos van a beneficiar. Va a ser más fácil por el clima, por el entorno, manejarlo efectivamente. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros como sociedad, individualmente, debemos de participar, colaborar. Y hablábamos de las azoteas verdes porque íbamos en tránsito hacia el evento donde tú también estés invitada, y venía yo platicando con el biólogo Carlos, cuántas azoteas hay en Colonia, puro cemento, imagínate todo lo que se puede hacer en esas azoteas con el nuevo concepto de azoteas verdes, ¿no? Entonces yo creo que es importante que, y lo decíamos al inicio del programa, que los académicos, que los universitarios, todos los que tengan ese conocimiento para que la sociedad pueda asimilar y participar, pues ya deben de aterrizar también ya en colonias populares, en barrios, en ejidos. A veces las autoridades pues no participan, la autoridad administrativa de un ayuntamiento, de un estado o de un país, pero bueno, hay académicos que sí pueden dar esa aportación a la sociedad aterrizando esos proyectos. Ustedes como académicos, ¿qué me puedes comentar al respecto, por favor, Jacqueline? Pues mira, nosotros desde la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias estamos reorganizando y redireccionando nuestro programa de servicio social. Precisamente por eso yo retomo el sentido fundamental de lo que es el servicio social, y que va, por supuesto, que de acuerdo a la Ley Estatal de Servicio Social, con respecto a que tiene que ser eso, un servicio a la sociedad. Entonces ahorita ya tenemos como región y en particular como facultad, pues firmados convenios de colaboración específico con varios ayuntamientos de alrededor de la facultad, y pues nuestro principal compromiso y como universidad pública pues es el sector público, y entonces la mayoría de los ayuntamientos pues están muy necesitados, ¿verdad?, de ese acompañamiento, de esa pues asesoría, de esa coordinación de trabajo conjunto para desarrollar las acciones que tienen que hacer como municipio a través de la Agenda 2030 en cada municipio. También fomento agropecuario, los departamentos de fomento agropecuario, los departamentos de ecología, de limpia pública, de parques y jardines. O sea, prácticamente hay mucho que hacer en cada uno de los ayuntamientos. Entonces, partiendo de esa premisa, pues hemos redireccionado nuestro programa de servicio social para que ahora los jóvenes se involucren en estos proyectos de los municipios, primero, antes de pensar ir a cualquier parte a hacer el servicio, que normalmente era, pues, a lo mejor empresas privadas o comercios particulares o demás, que
Exacto, hay que priorizar y principalmente priorizar el bien común. Entonces, a través de las acciones que pudiéramos hacer con los municipios, pues pensamos que podemos llegar también a cumplir y a abarcar pues un mayor número de territorio y de impacto que pudiéramos tener en los municipios. Entonces, eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo para que también los jóvenes vuelvan a pensar y a repensar cuál es el papel de ellos como universitarios en la región, ¿no? Porque después se van a ir, pueden ir a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero que tengan ya ese sentido de compromiso social con su entorno, ¿no? Estábamos comentando, doctora, también del tema de que es importante que todos los programas ya no sean programas de 3 años, de 4 años, según el tiempo que dilata una administración municipal, sino que sean ya programas establecidos, protegidos, inclusive, me atrevo a pensar, un trabajo de los diputados o senadores, instituirlos y constitucionalmente sea una obligatoriedad para que ese programa sea permanente, porque la verdad ya el cambio climático, el problema de la biodiversidad ya no puede esperar más. Fíjate, Jorge, que ahí hay algo interesante, porque ahora justamente en la ley en el estado de Veracruz ya es obligatorio para todos los municipios tener los consejos asesores municipales en diferentes ámbitos, y el ámbito ambiental es uno de ellos. Entonces creo que ese es un avance, porque al ser un efecto ya pues de ley, pues pasen las administraciones que pasen, tiene que haber un consejo asesor, ¿no? Integrado por diversos actores de la sociedad, y yo creo que eso es un paso importante. O la ley del arbolado también en los municipios, ¿no? Que habla, la 697 o 687, algo así, es la que nos dice que todos los municipios tienen que tener inventariado su arbolado municipal. Entonces yo creo que también eso es un trabajo interesante, ¿no? Sí, esto que estás mencionando, ya que es muy, muy interesante, y estoy pensando que como parte de la participación de la facultad, por ejemplo, de biología y agronomía, que están estas carreras, sería muy provechoso que se escogiera un área para esta reforestación, pero que se midiera, ¿verdad? ¿Cómo encuentras esa área en cuestiones de temperatura, de suelo, de condiciones ambientales? ¿Y qué pasa después de la siembra? O sea, pero son programas que también tienen que trascender no solamente a la generación que inició, sino que se tiene que ir pasando la estafeta para ir siguiendo un registro, porque eso, o sea, mucha gente dice, bueno, yo quiero ver que esto funciona y ya después lo replico, ¿no? Entonces, bueno, demostrarle tanto a los gobiernos municipales o estatales y a la propia sociedad que se puede hacer. Recordaba yo aquella película que alguna vez vimos del hombre que sembraba árboles, ¿no? Si una sola persona puede hacer tanto sola, pues en equipo podemos potenciar ese esfuerzo, ¿no? Y los árboles son tan importantes que no hay que olvidar la parte filosófica, por ejemplo, ¿no? La importancia que ha tenido en las diferentes culturas que tenemos árboles sagrados, como la ceiba, por ejemplo, el ahuehuete, ¿no? Y otros muchos que ahorita no mencionaré. Pero además el hombre tiene que cambiar esa mentalidad, porque somos absurdos en un momento dado. Todos queremos una sombra para que nuestro coche ahí no se caliente, ¿no? Todos queremos sentirnos a gusto, ir a viajar al bosque, tener un momento de relax, de meditación, pero no sembramos. Entonces, como que al contrario, destruimos, ¿no? Entonces, eso es lo que no debe cambiar ya, y no hay más tiempo. Lo otro, ¿no? Que cuando tú siembras, está tu árbol y la gente te pelea porque hace basura, ¿no? Entonces, eso es algo también con la que se tiene constantemente que estar informando a la población. Eso no es basura, ¿no? Eso es el carbono capturado ahí que va a enriquecer nuevamente al suelo. Entonces, eso también, pues, lo vemos bastante seguido, ¿no, Carlos? Sí, así es que estamos ya en una etapa muy avanzada, la tecnología, la ciencia pues, está bastante avanzado, y sin embargo todavía tenemos las ideas, las costumbres pues, de hace 80 años o 100 años atrás. Entonces sabemos de personas que no les gusta que el árbol tire las hojas y les llama basura, y en verdad pues es un material orgánico y que sirve para enriquecer los suelos y que está ayudando también a que el árbol sobreviva, conserva la humedad. Entonces eso no lo tomamos en cuenta, y es que no lo sabemos, lo ignoramos, y estamos ya en un siglo distinto,
y la sociedad es cambiante, al igual que el ambiente. Entonces tenemos que estar a la vanguardia para cambiar, para ver mejor el proceso de la naturaleza, cómo está ejerciendo su papel cada individuo, cada ser, y nosotros también como seres humanos lo que estamos ejerciendo con todo ese conjunto de organismos. Entonces tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra perspectiva, estar abiertos al cambio. Si estamos ignorantes, pues no nos debe de dar pena, debilidad. Acerquémonos a quienes conocen, a quienes saben, solicitemos asesorías, están los departamentos, las instituciones, las universidades, las autoridades tienen también ya para poder orientar a la ciudadanía y todo esto. Entonces estamos en esa etapa de cambio que debemos de tener apertura únicamente para que se vea realmente reflejado el resultado. Carlos, yo te quería preguntar, mencionabas de ahora con mucha información, la tecnología, y bueno, el lugar donde tú habitas es una zona todavía donde afortunadamente hay gente todavía consciente y que conoce las raíces de generaciones y generaciones y donde respetan los árboles en algunas cosas. Pero actualmente con la juventud de esta región, que no vamos a llamarla urbana, sino suburbana, ¿qué puedes comentarnos al respecto, tú que lo vives, lo palpas día a día? La tradición, las costumbres de los lugares aledaños o las zonas rurales, por ejemplo, por así mencionarlo, pues los abuelos nos enseñaron a cuidar la vegetación, a cuidar los árboles y los beneficios que se pueden obtener de ello. Pero ¿qué sucede? Que pues cuando se crece, cuando ya se hace adulto el individuo, pues opta por salir de su comunidad, viajar lejos, emigrar, y esos lugares pues se quedan olvidados, se quedan abandonados. Los padres, los abuelos pues mueren y esos ambientes pues se quedan allí sin actividad y en el completo abandono. Entonces es algo que también ha influido mucho en esta situación de la conservación, porque los árboles hoy en día pues son madera y eso que representa economía. Entonces muchas veces dicen, pues para que pueda yo equilibrarme económicamente, pues tengo aquí árboles de cedro de 150 años, 200 años, y pues por un precio ahí bajo yo los doy para aprovecharlos. Pero se cortan los árboles de cedro y no se siembran otros, no se recupera la vegetación. Y cuando le digo a un amigo, oye, vamos a sembrar árboles de cedro porque es madera que se necesita y que se requiere en la sociedad, tardan 30 años, tardan 35 años, tarda muchísimo tiempo, ya no los voy a ver, mejor no los siembro. Y tienen esta idea equivocada, ¿no? Entonces por eso es que también el árbol de cedro va desapareciendo poco a poquito en la zona, porque la demanda de madera es muy alta y la producción pues es muy baja y se aprovecha únicamente en los árboles que crecen de manera silvestre, ¿no? Sin atención del humano, y no hay plantaciones establecidas para la producción de madera en este caso. Entonces los campesinos que hacen pues no le toman consideración al árbol, no lo consideran importante, aunque tenga un valor económico. No les importa y pues no siembran árboles, y eso también es algo bastante grave, ¿no? Para el ambiente. Esto quiere decir que entonces se va perdiendo esa tradición, porque antes se cortaba un árbol de madera preciosa y se volvía a reforestar. Ahora, ya ¿sí quería comentar algo? Es que este problema es complejo, porque primero debe haber una planeación para la parte urbana y las áreas que se deben de mantener como con vegetación, ¿no? Que luego ese programa falla. Entonces la población va creciendo, las zonas rurales se van reduciendo, porque como decía Carlos, muchos, los abuelos, los papás mueren y los hijos emigran. Entonces, ¿qué hacen? Venden esas partes y las inmobiliarias van comprando, en donde venden con su eslogan en que son partes naturales y no sé qué, pero cuando llegan a construir todo eso se pierde. Entonces ese es un problema de falta de planeación, ¿no? De vigilancia. ¿Dónde vas a construir? ¿Qué espacio puedes ocupar?
Entonces, yo creo que esa es parte de ese problema, ¿no? Yo creo que, aunado a lo que comentas, entonces no realmente no se generan unos estudios de impacto ambiental y se va afectando el tema del uso del suelo. Ese es uno de los temas que estamos ahorita viviendo, ¿no? Claro, pero mira, puede ser como por un lado que no se tenga un plan de desarrollo municipal en ese sentido, porque es bastante probable luego que los municipios no lo tienen como tal, y por otro lado también los desarrolladores de los fraccionamientos y demás tienen que cumplir un ordenamiento. Generalmente, puedo decir, no tengo el dato, ¿verdad? Pero ok, lo cumples, ¿no? Haces tu impacto ambiental y demás, te marca la ley que tienes una determinada superficie que tienes que dejar verde, que tienes que dejar arbolada, ¿sí? Pero ahí volvemos a lo mismo, no tenemos viveros municipales con especies nativas o con especies regionales, y entonces, ¿qué hacen los desarrolladores? Ponen lo que pueden y les parece, ¿no? Y muchas veces no son los más adecuados para la zona urbana. Entonces, ¿qué pasa al rato? Ya botaron las banquetas o ya pasó algo con el crecimiento del árbol o de la planta. Entonces, todo va encadenado, ¿no? Como decía Felisa, es un problema complejo, multifactorial, y por lo tanto también son muchos los actores que tenemos que participar en eso, ¿no? Porque entonces yo cumplo como desarrollador, dejo mi X porcentaje verde, pero no sé qué ponerle, ¿no? No me acerco a quienes me pueden decir qué, o no tengo las plantas donde ponerlas, y eso también genera un problema a la larga, ¿no? Sí, es muy importante comentar, también es una necesidad social, ¿no? El desarrollo urbano, pero por desconocimiento pues no se hace. Pero por lo general en nuestro país se han violado mucho las reglas, las normas del uso de suelo. Yo creo que aquí se debe de, si de verdad, hablando en ese punto, se quisiera manejar un estatus y que se aplique la ley como debe de ser, se debe de ser más severo, ¿no? Y con bases, ¿no? Para que de esta manera, pues ya los urbanizadores cumplan, y no cumplan al momento inclusive de que entreguen las instalaciones de los edificios al municipio, sino que se haga a un plazo considerado para que ya también con educación ambiental, con los vecinos que van a ocupar esa zona urbana, puedan ya desarrollar proyectos adecuados, pero a largo plazo que todos se involucren, porque el desarrollador, el urbanizador llega, construye, como dices, y luego se la pasa, se lava las manos y se lleva su dinero. Ajá, y nuestro entorno, eso es. Y como dices, ¿no? La parte de la aplicación de la ley, porque en muchos espacios de casas, la gente va y a veces pagando, a veces no, se aprovecha de las esquinas y de las áreas verdes que se dejaron, ¿no? Exacto, es muy común. Entonces, cuando ves, ya están hasta la orilla de la calle construida la casa, ampliada, ya se llevaron toda el área verde que había ahí y nadie dijo nada. No sabe si hubo un permiso, que generalmente no debería de haberlo, ¿verdad? Pero ya la gente avanza y avanza y avanza, y después se queja de que por qué hace tanto calor, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, pues es un tema muy importante. Ya por último, para cerrar este segmento del Día del Árbol, y nos vamos a la parte. Antes de que cierres, compañero. Pero miren, vamos a comentarle a nuestra audiencia que si nos están viendo aquí, que estamos degustando pastelitos, un café, es que desde temprano estamos en la jornada laboral del Día del Árbol. Pero mire, estamos en la cafetería, con cafetería aquí degustando un rico café. Qué exquisito pan, ¿eh? Y aquí el cuernito, que yo ni pan. Perdóname, pero no puedo dejar de comer. Adelante, mi querida. No, sí, nada más breve, Jorge. El 1 de julio iniciamos el mes con el Día del Ahuehuete, ¿no? El árbol nacional. Y justamente tenemos aquí en la región pues una muy buena representatividad del bosque de galería. Un saludo para nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Roberto y su esposa, la maestra Barbosa. Sí, me vas a disculpar que se me fue, por culpa de Jorge se me fue el nombre. Pero sí, ellos que han hecho muchísimo trabajo y que hicieron una jornada muy interesante el domingo 1 de julio, allá en el bosque de galerías de Ciudad Mendoza. Les mandamos un saludo
ir a ver también pues el reconocimiento del trabajo que hacen ellos en aquella zona. Oye, ¿qué va a haber el próximo sábado y el domingo aquí? Sí, por favor, no se les olvide venir al festival, al segundo Festival de las Serpientes. A nivel nacional se celebra esta festividad y bueno, pues el parque va a ser sede de esta actividad 15 y 16 de julio. Pues los invitamos a que vengan, escuchen las conferencias que se están ya organizando, vean algunos ejemplares muy interesantes y observen todo lo que se van a poner nuestros amigos del Parancoat y todos los organizadores, pues aquí en el parque, Jorge. Viene un paleontólogo muy muy importante de México, ¿no? Yair, Yair Peña es de aquí, pero está en Texcoco. Es otro de ahí. Sí. Pues ahorita averiguamos el nombre. Es Yair. Sí, pero él está en Texcoco. Sí, va a dar una plática, sí, de las históricas. Muy bien, amigos. Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte comercial. Y regresamos con la cultura aquí para charlar sobre un libro que nos va a presentar la doctora Felisa, que la verdad está muy... Hemos llegado al final de Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, solo aquí por Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corver. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. La mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Esto es un espacio publicitario de Radio Corver. Anúnciate con nosotros. Comunícate a nuestros teléfonos 271-126-9733. Las más deliciosas tortas de Córdoba las encuentras aquí, en Tortería Yael. Ven y comprueba el sabor y la calidad que tú te mereces. ¿Qué te parece probar una torta de pierna, de jamón, milanesa, manchego, queso de hebra, queso de puerco y carne enchilada? Ya se te hizo agua la boca, ¿verdad? Pues eso y más lo encuentras aquí, en Tortería Yael. Y además con la atención especial de Antonio y Roseli. Visítanos en la calle 16, esquina Avenida 31, frente al Colegio Jean Piaget, o mándanos un WhatsApp al 271-148-0376 y con gusto te atenderemos. Tortas Yael, las más ricas de Córdoba. No se haga. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13, esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha
Conociendo tu camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, por las plataformas de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. ¡Órale! Y yo me pongo chévere, chévere, y yo me pongo chévere, chévere. ¡Claro! Nos vamos a poner chévere. Un programa lunes 6 de la tarde a través de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Señoras y señores, yo soy Poli Santana y los invito para que me acompañen. Estaremos platicando con muchos artistas del solar veracruzano, del solar cordobés, ya conocidos, consagrados, bueno, de todo un poco, comentarios que estaremos haciendo y la vamos a pasar muy chévere. Este programa se estará transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube y ya lo decíamos, a través de la radio por internet, Radio Corver. La invitación para que nos acompañen, estaremos interactuando, le estaremos pasando muy bien. Ahora sí que tendrán mucho sabor, regalos y bueno, muchas sorpresas para este lunes, y todos los lunes la vamos a pasar chévere y tú la vas a pasar también en tu día chévere. ¡Órale! Y yo me pongo chévere, chévere. Les digo gracias por todo el apoyo. Poli Santana los invita para ponerse chévere a través de Radio Corver, la radio por internet, la radio inteligente. Adiosito, bye bye.